Hola amigos, hoy los voy a llevar a un viaje culinario a la región de Extremadura, España. Y olé, hogar del famoso queso torta del Casar. Vamos a sumergirnos en su rica historia, su proceso de elaboración y cómo este queso único puede abrir nuevas oportunidades de negocios en todo el mundo. Este va a ser el primero de una serie de videos que pienso hacer sobre este queso torta del Casar, que es un queso español emblemático. Así que disfrútenlo. Ayer estaba en el trabajo y hablé con una amiga mía española, ¿no? Compañera de trabajo. Y bueno, ellos son españoles así muy, bueno, son españoles. Y les gusta mucho su idiosincrasia, ¿no? Y sus comidas y sus cosas. Estábamos hablando de las paellas. Y me habló de un queso que yo nunca había escuchado. Y ahora cuando vaya para Madrid voy, por supuesto, a ver ese queso. Y me refiero a un queso español que se llama torta del Casar. Y me llamó la atención ese queso. Entonces, hoy quiero hablarles sobre todo lo que necesitan saber acerca de la torta del Casar. Antes de hablar de la torta del Casar, hay que hablar de su historia, ¿no? Porque la historia, todos tenemos una historia de contar. Entonces, la torta del Casar tiene una historia que yo diría que es fascinante. Y su origen se remonta a la Edad Media, cuando los pastores españoles buscaban aprovechar cada gotica de leche y para producir este queso, ¿no? El Casar es un queso que se hace con leche de oveja y se produce en el Casar de Cáceres, que es un pueblo de una ciudad en España que se llama Extremadura. Al hacerse, salía mal. Sus paredes no aguantaban y el queso se aplastaba. Algunos queseros de la época, cuando eso pasaba, botaban el queso. Entonces, bueno, la maduración producía eso. Hasta que un día, un pastor casareño probó el queso y descubrió que el queso era como untable, se había vuelto untable por la proteólisis, ¿no? Y que era pero espectacular. Entonces los pastores empezaron a llevar las tortas a los dueños de las tierras y ellos a su vez las vendían o se las daban a algún profesional como pago por un servicio o algún favor, ¿no? El cazar era un producto de temporada, ya que las ovejas merinas, ya les voy a hablar más al respecto, solo daban la leche con el destete, ¿no? Y se producían entre los meses de enero y de abril. La torta Alcázar siempre tuvo un toque, o siempre, bueno, sí, porque es la historia, ¿no? Que les estoy contando, un toque misterioso. Como era un queso que supuestamente se ponía malo, que no salía, ni siquiera tenía precio. Y solamente se regalaba. Pero en 1985, una compañía llamada Quesos del Casar, SL, lo empezó a hacer y empezó a fabricarlo durante todo el año, ¿no? Y hasta llegó a exportarlo. Hoy Quesos El Casar tiene 35 trabajadores y hace 11 tipos de queso en una planta que tienen allá de 3.300 metros cuadrados y hacen 1,5 millones de kilos de queso al año y de los cuales 150.000 kilos son de tortas del Casar. Y la compañía factura 5 millones de euros al año. Esa es la historia del queso del Casar. Es un queso muy rico y es untable. Cuando se abre, cuando se corta, se abre por arriba, se le quita la tapa y el queso dentro es prácticamente líquido. Vamos a hablar ahora sobre qué leche utilizar para hacer el queso del Casar. La torta del Casar se hace exclusivamente con leche de oveja. ¿Okay? Y la leche de oveja tiene que ser cruda y que las ovejas tienen que ser de la raza merina o merino y entrefina. Tienen que ser de esas dos razas. Y tienen que estar, para que sea llamado queso de torta del Casar, porque el queso tiene denominación de origen, las ovejas tienen que ser criadas en la región de Casar de Cáceres, ¿no? Porque esa leche tiene cualidades particulares y bueno, porque las vacas, las ovejas están adaptadas ahí
Y tiene que hacerse con esa raza de ovejas que pastoreen allí para que, en la región de Extremadura, para que sea llamado queso del Alcázar. Las razas entre fina y merino producen leche con altos niveles de grasa y también de proteína, ¿no? Y esto es muy importante o es importantísimo para obtener esa textura cremosa en el queso, ¿no? Y también ese sabor intenso en el queso del Alcázar. Hacer el queso del Alcázar con esas leches de esas ovejas contribuye a la coagulación durante el proceso de fabricación y de manufactura, ¿no? Otra razón es que estas razas de ovejas también están bien adaptadas o mejor adaptadas a las condiciones climáticas y geográficas de la región de Extremadura. Estas ovejas también son resistentes y pueden prosperar sin problema en los pastos de esa zona, ¿no? Lo que permite una producción de leche continua y que el queso sea de alta calidad. La torta del Alcázar ofrece una experiencia organoeléctrica única y con su combinación de textura cremosa, sabor intenso y esa amargura delicada que es propia del cuajo que se utiliza, es un queso que despierta todos los sentidos y es un verdadero deleite para los amantes del queso, como todos los turófilos que venimos cada sábado a aprender de estos quesos. Hablemos ahora del punto número 3, que es el análisis organoléctrico. Pero antes de empezar, quiero explicarles primero qué es el análisis organoléctrico, porque muchos a lo mejor no lo saben. El análisis organoléctrico se hace a cualquier tipo de alimento, ¿bien? Y consiste en evaluar ese alimento tomando en cuenta los sentidos o nuestros sentidos: vista, olfato, gusto, tacto y en algunos casos el oído. Entonces, en resumen, la torta del Alcázar se distingue por su textura cremosa, casi líquida, cuando ya está madurado. Su sabor intenso es ligeramente amargo debido al coagulante que se utiliza. Y el coagulante que se utiliza es Renner vegetal, pero es el Renner vegetal que se produce utilizando la flor de cardo. Ya les voy a explicar más sobre la flor de cardo. Pero hagamos un análisis organoléctrico detallado de este queso. A ver cómo nos va. Entonces vamos a ver primero el aspecto visual. Fíjense cómo es el queso, ¿no? El queso del Alcázar tiene forma de torta, por eso es que le llaman torta del Alcázar, porque tiene forma de torta. Entonces cuando se corta el queso aquí, toda esta parte es líquida. En el aspecto visual, la torta del Alcázar es redonda, la corteza semidura, es de color amarillo, tirando a rosado, y como les dije, su interior, sobre todo cuando está maduro, es suave y muy cremoso, llegando casi a ser líquido. El olor, que es otro parámetro del análisis organoléctrico, y relacionado con el queso del Alcázar, el queso tiene un aroma intenso que es muy característico. Se pueden percibir notas de oveja y leche fermentada, también con un sutil toque a heno y de repente a caramelo. Y cuando el queso ya está maduro, estos olores se intensifican y se vuelve más complejo, ¿no? Entonces, eso es parte del análisis organoléctrico. En relación al gusto, la torta del Alcázar se conoce por su sabor picante, profundo y ligeramente amargo. Y ese amargor proviene, como les dije, del uso del cuajo vegetal. El cuajo vegetal que se debe utilizar para hacer ese queso es obligatoriamente el que se hace con la flor de cardo. ¿Bien? También puede detectar sabores a nueces, sabores a tierra y a ovejas, con un final en el sabor que predomina en el tiempo, ¿no? El sabor se mantiene en el tiempo. En relación al tacto, en boca, la torta del Alcázar pero yo diría que extraordinariamente cremosa y muy suave. Casi se funde en la boca, ¿no? La corteza del queso es firme y tiene contrastes que son muy agradables a la vista. En resumen, la torta del Alcázar, o yo diría que ofrece una experiencia organoléctrica, pero increíble. Y yo diría que única. Esa combinación de textura cremosa con sabor intenso, amargor, le da al queso, o mejor dicho, despierta todos los sentidos del catador y es un verdadero
poema, yo diría que, y deleite para los que estamos aquí en este mundo de los quesos y los turófilos como nosotros que estamos aquí en este mundo, ¿no? Entonces, los invito a probar el queso para que prueben algo diferente. Después les voy a pasar otro queso que se llama el queso majón, algo así, también es español. Los españoles son unas autoridades en quesos artesanales y por eso que quiero ir para allá y traer mi bibliografía y esas cosas, porque quiero hacer los quesos españoles aquí en Nueva Zelanda, que son de origen, por supuesto, con leche pasteurizada o leche cruda, dependiendo del tipo de queso, ¿no? Pero los españoles son una autoridad, yo diría que importante en la manufactura de quesos artesanales y cada vez que van a un mundial arrasan 40, 50 premios. Entonces, esos quesos artesanales de tipo español, por supuesto, no vamos a hacer los quesos originales porque tienen denominación de origen, pero hacer un queso torta del Casar en cualquier parte del mundo pudiera ser una oportunidad de negocio, porque no todo el mundo hace queso de la torta del Casar. Entonces, se los dejo también como una oportunidad de negocio y una visión que pudieran tener si están desarrollando ese nicho, ¿no? Si les gustó el video, los invito a compartirlo para que así llegue a muchísimas más personas. Y ya saben que están a solo un queso de distancia de alcanzar sus sueños. Hasta la próxima.